Durante el almuerzo del domingo, les dije a mi hijo y a su esposa que me jubilaba. Su respuesta inmediata no fue una felicitación, sino una exigencia de que me pagaran la mitad de mi pensión como alquiler, su casa. Una casa que compré al contado y se la regalé hace años. Dije, interesante. No te vas a creer lo que encontré en mis viejos documentos. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame desde dónde la escuchas. Dale a me gusta y compártela. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Un reconfortante recuerdo después de nuestra habitual comida dominical en el número 2847 de Maple Street. Sostuve la taza humeante y el calor se filtró en mis manos. Un marcado contraste con el frío que estaba a punto de invadir mi corazón. Mi hijo, Kevin, estaba sentado frente a mí, con una plácida sonrisa, mientras Brenda, su esposa, se secaba los labios meticulosamente con una servilleta. Era una imagen de felicidad doméstica, a la que yo había contribuido y que disfrutaba sinceramente. Bueno, comencé, con la voz teñida de un innegable temblor de emoción. Tengo noticias. Hice una pausa, dejando que la anticipación creciera, con una pequeña sonrisa en mis labios. Mi jubilación es oficial. El mes que viene, cuelgo el sombrero para siempre. Reí suavemente. Y la pensión llegó. Es una buena suma, $2.400 al mes. Nada mal para un viejo, ¿verdad? Miré a Kevin y a Brenda, esperando una felicitación, quizás un momento de alivio compartido por mi nueva etapa. Brenda, sin embargo, no se inmutó. Su servilleta doblada con precisión, su mirada, normalmente cálida y acogedora, se endureció con una concentración casi clínica. Arthur, dijo, con una voz desprovista de cualquier tono de felicitación, «Qué excelente noticia lo de tu pensión». Mi sonrisa se desvaneció ligeramente ante su tono. «Significa», continuó, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja, «que podrás contribuir de forma justa a la casa». Fruncí el ceño. ¿A dónde quería llegar? «A partir del 1 de abril», declaró sin pestañear, «necesitaremos que pagues $1.200 de alquiler cada mes». Las palabras flotaban en el aire, pesadas y absurdas. $1.200. La mitad de mi pensión. El alquiler. En una casa que creía que era de mi hijo. Una casa que, en el fondo de mi corazón, había considerado mi propio santuario en mis últimos años. Mi taza de café, una vez una fuente de consuelo, ahora se sentía como un peso de plomo en mi mano. Miré a Brenda, estupefacta. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Mi mirada se dirigió a Kevin, esperando que interviniera, que se riera de ello como una mala broma, que le dijera a su esposa que se arrepintiera. Pero Kevin estaba repentinamente absorto en el estampado del mantel, sus ojos negándose obstinadamente a encontrarse con los míos. Guardó silencio, cómplice. La traición, aguda y rápida, atravesó mi conmoción inicial. Brenda, imperturbable ante mi silencio atónito, cogió una carpeta que estaba junto a su plato. De ella, sacó una hoja de cálculo meticulosamente organizada. «Lo he detallado todo, Arthur», explicó con la voz monótona e inexpresiva de un contable leyendo cifras. «Alquiler, servicios, comida, mantenimiento de la casa, lo hemos repasado a fondo. $1.200 es bastante generoso, considerando el precio de mercado para una habitación de este tamaño en este barrio». Golpeó con el dedo una celda resaltada. «Sobre todo ahora que sabemos que tus ingresos se mantienen estables en $2.400. La implicación era clara. Mi jubilación no era motivo de celebración. Era una oportunidad, un recurso que podían aprovechar. Sentí que la ira me encendía lentamente en lo más profundo de mí, pero me obligué a mantener la calma. Empujé la silla hacia atrás. El roce de la madera contra el suelo de baldosas era el único sonido en el silencio sofocante. Al levantarme, mi mirada se desvió del comportamiento firme y serio de Brenda hacia Kevin, que aún no había levantado la cabeza. Su evasión fue una admisión silenciosa, una confirmación del dolor de la traición. «Interesante», logré decir por fin, una palabra que surgió plana y sin emoción, un mero susurro en medio de la creciente agitación interna. Me giré, sin mirar atrás, y caminé hacia las escaleras. Sentía sus miradas en mi espalda, pero me negué a reconocerlas. Solo necesitaba alejarme,
pensar. Justo cuando mi pie tocaba el primer escalón, la voz de Brenda, nítida y clara, cortó el aire. Necesitaremos el primer pago el 1 de abril, Arthur. Solo faltan 3 semanas. La fecha límite flotaba en el aire, un pronunciamiento final y frío. Arriba, en el tranquilo santuario de mi dormitorio, me movía con un propósito extraño y distante. Mi mente corría, repasando la conversación, el silencio de Kevin, la hoja de cálculo de Brenda. Caminé hacia mi armario, apartando suéteres y chaquetas viejas, hasta que mis dedos rozaron una robusta caja de cartón guardada en el estante superior. Estaba etiquetada, con mi propia letra pulcra, como Documentos de la Casa 2010. Con la caja en mis manos, regresé al centro de la habitación y vacié cuidadosamente su contenido sobre mi cama. Papeles amarillentos se desparramaron, crujiendo suavemente. Los recorrí con la vista, una maraña de jerga legal y sellos oficiales, hasta que un documento sobresalió, claro como el agua. Un cheque de caja, pagadero al vendedor de Maple Street, 2847. La cantidad, $340.000. Un solo pago, pagado en su totalidad. El corazón me latía con fuerza. Debajo encontré los documentos de cierre, firmados y fechados, que confirmaban la compra. Y luego, una pequeña nota manuscrita, dentro de la escritura de propiedad. Era mi propia letra, de hace años, por el futuro de Kevin, un nuevo comienzo para él y su familia. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era una hipoteca que Kevin y Brenda tuvieran dificultades para pagar. Nunca había existido una hipoteca. Pagué la casa al contado, la compré al contado y se la regalé a Kevin como sorpresa, un gran gesto por su 30º cumpleaños. La aceptaron, me agradecieron efusivamente, y luego, poco a poco, con el paso de los años, empezaron a tejer una narrativa diferente. Hablaron de su hipoteca, sus pagos, borrando sutilmente mi generosidad, hasta que incluso yo, con mi carácter confiado, casi olvidé los detalles de ese regalo inicial. Traición. La palabra resonó en mi mente, cruda y amarga. No solo exigían la mitad de mi pensión, la exigían por una casa que les había comprado, por un regalo que les había dado con todo el corazón. Me habían mentido, no solo sobre la casa, sino sobre sus dificultades, su necesidad de mi contribución. Apilé lentamente los documentos, cada página nítida como una pesada piedra. Esto era más que una simple prueba de propiedad. Estos papeles eran, me di cuenta, los pilares de su colosal error. Abajo, amortiguadas por las tablas del suelo, oía las voces de Kevin y Brenda, suaves y tranquilas, interrumpidas por alguna que otra carcajada. Celebraban su inminente ganancia inesperada, ajenos a la tormenta que se avecinaba sobre sus cabezas. Respiré hondo. La ira seguía presente, pero ahora se mezclaba con una fría y clara determinación. Mi mente, normalmente un lugar tranquilo, empezó a agitarse, elaborando meticulosamente un plan. El aroma a pollo asado empezó a subir por las escaleras, anunciando que la cena estaba lista. Normalmente, la cena del domingo era un momento para charlar tranquilamente, para compartir las pequeñas victorias y frustraciones de la semana. Pero no esa noche. Esa noche, las risas que resonaban abajo, el tintineo de los platos, parecían una exclusión deliberada, una celebración de su aparente triunfo. Permanecí en mi habitación, con el peso de la caja de documentos de la Cámara 2010 a mi lado. Me rugía el estómago, pero la idea de unirme a ellos, de compartir el pan con quienes me habían traicionado con tanta naturalidad, me resultaba insoportable. Tenía trabajo que hacer, un trabajo nuevo e inesperado que exigía toda mi atención y la mente despejada. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a filtrarse por las persianas cuando me dirigí a la cocina. Mi rutina habitual consistía en preparar una cafetera y disfrutar de la tranquilidad del comienzo del día. Pero en la impecable encimera blanca, junto a mi taza favorita, yacía un documento pulcramente impreso. Se titulaba En una nítida fuente sans serif, reglas y expectativas de la casa. El corazón me dio un vuelco. Fue rápido, demasiado rápido. Tomé el periódico y recorrí con los dedos los encabezados en negrita. Las normas detallaban el horario de silencio,
que ahora se extendía hasta las 8:30 de Neomum, una hora más tarde de mi hora habitual de despertar. A continuación, el acceso restringido a la cocina. Brenda tiene prioridad en la cocina hasta las 8:30 am para preparar la comida. Y luego, uso compartido de la televisión en la sala de estar, seguido de un horario que claramente favorecía las preferencias de Kevin y Brenda. Había otras quejas menores sobre el orden y las políticas para invitados, pero el mensaje era innegablemente claro. Esta ya no era una casa familiar compartida. Era su dominio, y yo era simplemente una inquilina con privilegios limitados. Justo cuando terminaba de leer, Brenda entró en la cocina con una sonrisa radiante, casi artificial. Ya estaba vestida para ir a trabajar, con el pelo perfectamente peinado. «Buenos días, Arthur», dijo con voz alegre, mirando el papel que tenía en la mano. «Solo un poco de estructura, ¿sabes? Kevin y yo pensamos que sería útil. Aclara todo y evita malentendidos». Doblé el papel con precisión, una vez, luego 2 veces. Los pliegues crujientes contrastaban con el creciente nudo en el estómago. «Que esté claro es bueno», respondí con voz monótona, sin ningún acuerdo genuino. Guardé el documento doblado en el bolsillo. El crujido del papel sonaba extrañamente fuerte en la silenciosa cocina. El aire, antes impregnado del reconfortante murmullo doméstico, ahora se sentía frío, inhóspito. Las reglas no se basaban en la claridad, se basaban en el control, en consolidar mi posición como forastera, una invitada que se estaba quedando más tiempo del debido y a punto de pagar por el privilegio. Esa tarde me encontré en una pequeña papelería, de esas que olían a papel y tinta fresca. Compré una libreta pequeña de espiral y un bolígrafo de punta fina. De vuelta en mi habitación, comencé mi nuevo trabajo. En la primera página, con letra nítida y legible, empecé a documentar. Cada entrada era concisa, objetiva, desprovista de cualquier emoción. Domingo 26 de marzo. Anuncio de jubilación. Brenda exige $1,200 de alquiler mensual. Kevin guarda silencio. Se encuentra comprobante de pago en efectivo de la casa. Lunes 27 de marzo. Brenda presenta las reglas y expectativas de la casa. Restricciones explícitas en la cocina y las áreas comunes. Brenda dice, más claro para todos. Fue un ejercicio de objetividad meticulosa, transformando mi ira latente en datos útiles. Todavía no se trataba de venganza. Se trataba de construir un caso, paso a paso y con cuidado. El martes, la vigilancia comenzó sutilmente. Estaba en la cocina, preparándome un sándwich, cuando Brenda entró con su teléfono en la mano. «Solo estoy haciendo un inventario, Arthur», anunció con voz despreocupada. Antes de que pudiera responder, tomó una foto del refrigerador abierto, donde se veía claramente el contenido del estante que me correspondía. «Para fines de documentación, ¿entiendes?» Simplemente asentí, aunque apreté la mandíbula. La implicación era inequívoca. Mi consumo de alimentos estaba siendo medido, monitoreado. No era solo un inquilino, era un presunto inquilino aprovechado. Tomé nota mental de la interacción, las palabras exactas, la fecha y la hora. Más tarde en mi cuaderno escribí, martes, 28 de marzo, inventario del refrigerador por Brenda, insinuación de que mi consumo de alimentos estaba siendo medido. Esa misma tarde, impulsado por una creciente urgencia, salí de casa con el pretexto de hacer recados. Mi destino real era otra zona de la ciudad, un banco que nunca había usado. Necesitaba separar mis finanzas para salvaguardar lo que era mío. En el nuevo banco, abrí una cuenta corriente y una de ahorros. La transferencia fue sencilla, pero significativa. $87,000 transferidos de mi antigua cuenta. Kevin y Brenda conocían esta suma, una suma que probablemente consideraron al calcular mis recursos. Ahora, estaba fuera de su alcance, un fantasma en sus proyecciones financieras. Tras asegurar mis nuevas cuentas, di un paso más. Alquilé una caja fuerte. El ambiente fresco y acorazado de la habitación me resultó extrañamente reconfortante. Era un espacio tangible de seguridad, una fortaleza oculta para mis posesiones más valiosas. De vuelta a casa, recuperé la caja de cartón. Con mi teléfono, fotografié meticulosamente cada documento. El cheque de caja, los documentos de cierre, la escritura, la nota manuscrita. Cada imagen era nítida,
tenía fecha y hora, y luego la subí a una cuenta segura de almacenamiento en la nube, creando una fortaleza digital para mis pruebas. Luego, con los documentos físicos en mano, regresé al banco. Uno a uno, coloqué los originales en la caja de seguridad. El clic de la cerradura al deslizarse la caja en su ranura fue un sonido satisfactorio. La verdadera evidencia estaba ahora segura, fuera de mi alcance, imposible de manipular. Al volver a casa, me aseguré de volver a colocar las copias de los documentos en la caja de cartón, exactamente en el mismo orden, para que parecieran intactas. Cualquiera que los mirara creería que los originales seguían allí, listos para ser descubiertos. Lo que no sabían es que los verdaderos muros de carga, de su error, estaban ahora firmemente incrustados en una bóveda inexpugnable, tanto digital como física. El juego estaba en marcha. El frío en mi habitación el miércoles por la noche era más que el habitual aire fresco nocturno. Era un frío que calaba hondo, se filtraba por las paredes y me erizaba la piel. Había estado leyendo, arropado bajo una manta fina, intentando ignorar el frío que se aproximaba un rato, pero se estaba volviendo insoportable. Mi aliento se cubría ligeramente con una nube de vapor. Me levanté y revisé el termostato digital de la pared para mi zona. Brillaba con una temperatura gélida de 14 degrees. Respiré hondo. No fue accidental. Fue un acto deliberado, otro sutil ajuste de las cosas. Ajusté con cuidado la temperatura a unos 20 grados más agradables. El termostato hizo clic y oí el leve zumbido de la calefacción al encenderse. Pero antes de que pudiera siquiera notar el calor, Kevin apareció en mi puerta, con expresión tensa y una irritación apenas disimulada en los ojos. «Papá», empezó en voz baja y firme, «la calefacción se queda así. Ya hablamos de esto. No podemos permitirnos calentar habitaciones vacías todo el día, sobre todo con los precios de la energía». Mi mirada permaneció firme. «Mi habitación no está vacía, Kevin. Estoy en ella». Las palabras eran sencillas, objetivas, con el peso de una verdad evidente. Kevin desestimó mi comentario con un gesto de la mano. Su paciencia se estaba agotando. «Durante el trabajo, si tienes frío, usa una manta. Es más eficiente». Se quedó un momento, asegurándose de que le habían entendido. Luego se dio la vuelta y se fue, probablemente para reajustar el termostato desde el panel de control principal de la planta baja. El zumbido de la calefacción se apagó casi al instante. No me molesté en volver a encenderlo. El mensaje fue recibido. Recuperé mi cuaderno y pasé página en blanco. En mi ordenado guión, documenté el intercambio. 29 de marzo, miércoles. Control del termostato. Temperatura ambiente fijada a 14 degrees. Kevin dice, durante el horario de trabajo, use una manta. Atribuido explícitamente a Kevin. Cada punto, cada cita, un ladrillo cuidadosamente colocado en el muro que estaba construyendo. El jueves por la noche aportó un nuevo matiz a su estrategia. Durante la cena, un ambiente tenso y casi silencioso, interrumpido por el tintineo de los cubiertos, Brenda se aclaró la garganta. «¿Sabes, Arthur?», comenzó con una voz falsamente dulce. «Kevin y yo estábamos hablando de algo hoy, sobre tu comodidad». Hizo una pausa, removiendo la pasta lentamente. «Las personas mayores suelen preferir vivir en el primer piso, ¿verdad? Es más seguro, hay menos escaleras que subir». Levantó la vista, con una sonrisa calculada en los labios. Tomé un sorbo lento de agua, negándome a que me absorbiera de inmediato. «Tengo 67 años, Brenda. No 97. Soy perfectamente capaz de subir escaleras». Mi tono era sereno, sin delatar mi agitación interior. Su sonrisa se tensó, convirtiéndose en una mueca. «Claro, Arthur. Pensamos que sería más conveniente. Y», añadió, con un brillo depredador en los ojos, «liberaría esta preciosa habitación grande que tienes. Sería una oficina excelente para Kevin, ¿verdad? Le vendría muy bien el espacio para su teletrabajo». La audacia fue impresionante. No solo querían mi pensión, no solo controlaban mi calefacción y vigilaban mi comida, sino que ahora querían mi propia habitación. La habitación que había ocupado durante los últimos 15 años. Una habitación que siempre había sido mi refugio privado. Estaban desmantelando sistemáticamente cada aspecto de mi vida entre estas paredes. Dejé el tenedor y aparté un poco el plato. «Lo pensaré, Brenda», dije, levantándome de la mesa. «Mucho». Recogí mi plato
El roce contra la mesa fue un fuerte signo de puntuación, y lo llevé al fregadero, dejándolos con su cena y sus maquinaciones. Más tarde esa noche, la casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de mi portátil. El fuego en mi interior, avivado por sus crecientes exigencias, se había transformado en una fría y firme determinación. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado, buscando términos legales específicos. Ley de propiedad de Oregón, escribí. Casa comprada a nombre de otra persona. Derechos legales de propiedad pagados por otra persona. Internet, un vasto océano de información, comenzó a revelar sus tesoros. Investigué foros, bases de datos legales y libros de estatutos. No tardé en encontrarme con un concepto que se relacionaba profundamente con mi situación: fideicomiso constructivo. La definición legal era precisa, elegante y contundente. En esencia, establecía que incluso cuando el título de propiedad esté a nombre de otra persona, un tribunal puede declarar un fideicomiso constructivo si determina que la persona titular del título lo adquirió mediante fraude, abuso de confianza u otra conducta injusta, y que otra persona tiene un derecho de usufructo sobre la propiedad. Reconoce la propiedad real aunque el título esté a nombre de otra persona. Una chispa se encendió en mi interior. Era el momento. Este era el marco legal que necesitaba. Pasé horas tomando capturas de pantalla sistemáticamente. Capturé formularios legales, estatutos relevantes de los estatutos revisados de Oregón, explicaciones detalladas sobre fideicomisos constructivos y, lo más importante, numerosos precedentes donde personas en situaciones similares a la mía habían reclamado con éxito su legítima propiedad. Mi búsqueda también me llevó a un directorio de profesionales legales. Filtré los resultados por disputas inmobiliarias y cuestiones de propiedad en Portland, Oregón. La lista era extensa. 23 abogados especializados en el tipo de batalla para la que me estaba preparando. Anoté meticulosamente sus nombres, los datos de su firma y su información de contacto. A medida que recopilaba mi investigación, los requisitos para establecer un fideicomiso constructivo se hicieron evidentes. Necesitaba una prueba irrefutable del pago, que tenía en mi cheque de caja. Necesitaba establecer la intención original de la transferencia. ¿Era un acuerdo temporal o una donación para un propósito específico que se había pervertido? Mi nota manuscrita, para el futuro de Kevin, sin duda hablaba de intención. Y, crucialmente, necesitaba demostrar un patrón de comportamiento. Los 15 años de vivir sin pagar alquiler que terminaron abruptamente con la revelación de mi pensión. Su repentina exigencia de alquiler y sus posteriores acciones hostiles servirían como prueba contundente de su conducta injusta, de su abuso de la confianza que había depositado en ellos. La estructura legal de su error se estaba volviendo más clara, y yo contaba con el conocimiento para desmantelarla. Llegó la mañana del viernes, fresca y despejada, pero mi panorama interior seguía siendo todo lo contrario. Sentado en mi escritorio, con el cuaderno abierto junto a mi portátil, revisaba mi exhaustiva investigación legal. Cada captura de pantalla, cada estatuto, cada precedente, reforzaba la convicción que había ido creciendo en mi interior. La claridad de la ley, en particular el concepto de fideicomiso constructivo, era un faro en las turbias aguas de mi traición. Mi documentación, meticulosamente recopilada y protegida, no era solo una prueba, era la base de mi contraofensiva. Tenía el cheque de caja original por $330,000, prueba irrefutable de que había pagado la casa en su totalidad. Los documentos de cierre, con sus sellos y firmas oficiales, consolidaron la transacción. Mi propia nota manuscrita, guardada junto con la escritura, expresaba claramente mi intención. Por el futuro de Kevin, un nuevo comienzo para él y su familia. Y quizás lo más importante, estaban los 15 años de ocupación gratuita, un testimonio silencioso e indiscutible de mi donación original, hasta el momento en que se reveló mi pensión. Este patrón de comportamiento, su repentino cambio de receptores agradecidos a propietarios exigentes, fue un elemento crucial para establecer su conducta injusta. Todas las piezas estaban allí, encajando como un rompecabezas complejo, formando un caso convincente que incluso un ciego podría ver. El sábado por la mañana trajo otra interrupción inoportuna a mi tranquila planificación. Mientras terminaba mi desayuno solitario, un tazón de cereal,
comido rápidamente para no robarle tiempo a Brenda, que tenía en la cocina, Kevin se aclaró la garganta. Había estado inusualmente callado toda la semana. Su habitual afabilidad había sido reemplazada por una rígida incomodidad. «Papá», empezó, sin mirarme a los ojos, «Brenda y yo pensamos que deberíamos charlar después del desayuno, sobre el 1 de abril». Asentí, manteniendo una expresión neutral. «Muy bien». Nos reunimos en la sala, el espacio que antes parecía tan comunitario, ahora lleno de una tensión tácita. Brenda, siempre estratégica, sacó otra hoja de cálculo, con columnas y filas intimidantemente ordenadas. «Arthur», anunció, con un tono casi alegre y profesional, «Kevin y yo hemos estado pensando en los, digamos, servicios adicionales que podrías necesitar además del alquiler básico». Arqueé ligeramente las cejas. «¿Servicios adicionales?». Me preparé. «Los $1.200 iniciales», explicó, tamborileando con un dedo cuidado sobre el documento, «cubren su habitación y una parte del espacio habitable. Sin embargo, ciertos servicios como el uso de la lavandería, el acceso al garaje e incluso el patio compartido quedan fuera del acuerdo base. Requerirían una negociación aparte y, por supuesto, cargos adicionales». Señaló vagamente la hoja de cálculo, que ahora contenía partidas para todo, desde acceso a la lavadora, secadora, hasta almacenamiento en el garaje y tarifa por uso del patio. La audacia era impresionante. No solo me quitaban la mitad de la pensión, querían exprimir hasta la última gota de mi existencia entre estas paredes. Mi propia ropa, mi coche en el garaje, un trozo de césped en el jardín que había pagado, todo estaba ahora sujeto a un impuesto adicional. Kevin, mientras tanto, estaba sentado en el sofá, aparentemente absorto en su teléfono, revisando un sinfín de noticias, con el rostro como una máscara de practicado desapego. Su silencio era ensordecedor, una aprobación tácita de cada movimiento de Brenda. Extendí la mano y tomé el papel de la mano de Brenda. Su textura crujiente me resultó casi insultante. «Lo revisaré», dije con voz tranquila, sin delatar nada. «Te daré una respuesta pronto». Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolsillo trasero, junto con el documento de reglas de la casa. Cada papel que me entregaban era un hilo más en la cuerda que, sin darse cuenta, estaban tejiendo alrededor de sus propios cuellos. El domingo por la noche, la casa por fin estaba en silencio. Todos dormían. Me senté en mi escritorio, iluminado por la suave luz de la pantalla de mi portátil, rodeado del fruto de mi trabajo. Mi cuaderno de espiral estaba abierto, lleno de fechas, horas, citas y observaciones. Las múltiples hojas de cálculo que Brenda me había dado estaban desplegadas a su lado. Mis capturas de pantalla, estatutos y precedentes legales estaban organizados en carpetas en mi escritorio. Y por último, la lista de abogados especializados en litigios inmobiliarios. Revisé los nombres, considerándolos uno por uno. Muchos tenían excelentes calificaciones, pero uno me llamó la atención: Elias Vance. El sitio web de su firma era profesional, directo, y se centraba explícitamente en impugnaciones complejas de títulos de propiedad y disputas de propiedad. Su biografía detallaba más de 2 décadas de experiencia en derecho inmobiliario. Pero lo que realmente me cautivó fue un detalle inusual. Su formación profesional inicial fue en ingeniería. Un ingeniero. Eso me identificó. Alguien que comprendía la estructura, los cimientos y la importancia crucial de la integridad. Creía que Vance no solo comprendería el concepto legal de un fideicomiso constructivo, sino que también comprendería intrínsecamente el colapso fundamental de los cimientos de la confianza y la equidad que se había producido en mi familia. Vería las fallas estructurales del plan de Kevin y Brenda, la inestabilidad inherente a su estructura de mentiras. Anoté los honorarios de la consulta de Vance, $200, una inversión razonable para un futuro potencial. Debajo, escribí su número de teléfono, subrayándolo 2 veces, para enfatizar deliberadamente su importancia. Mi plan estaba decidido. Mañana, lunes, a las 9:15 a.m., después del ajetreo matutino inicial en la mayoría de las oficinas, pero lo suficientemente temprano para asegurarme de no quedarme hasta el final del día, haría la llamada. Cerré mi portátil y la pantalla se apagó, pero el número del abogado parecía brillar tenuemente en la pantalla de mi teléfono, que tenía en la mano.
Mañana haría una llamada que lo cambiaría todo. La historia apenas comienza. Y créeme, no te querrás perder lo que viene después. Sigue viendo para ver cómo se desarrolla. Si te parece apasionante, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es fundamental. El lunes por la mañana, exactamente a las 9:15, llamé. La recepción en la oficina de Elias Vance fue profesional y eficiente. Expliqué, sucintamente, que necesitaba hablar sobre una disputa de propiedad. Una voz tranquila al otro lado me ofreció una cita para las 2:00 p.m. de esa misma tarde. Todo estaba en marcha. A las 9:30 m. Una carpeta yacía abierta sobre mi escritorio, meticulosamente organizada. Dentro no solo estaban los documentos principales, el cheque de caja, los documentos de cierre, mi nota manuscrita, sino también una colección cronológica de recibos de reparaciones. Reemplazo de techos, reparaciones de climatización, reformas de cocina, gastos de jardinería, todo pagado por mí durante los últimos 15 años. Cada recibo era un testigo silencioso de mi continua inversión, de mi derecho tácito a la propiedad. Mi cuaderno de espiral, lleno de las exigencias de Brenda y las evasivas de Kevin, completaba el paquete. Me vestí con cuidado, eligiendo una camisa planchada y una chaqueta conservadora. Esto no era solo una reunión, era una declaración. Reclamar lo que me pertenecía por derecho no era una tarea casual. Exigía cierta seriedad, un reconocimiento de la seriedad del camino que emprendía. Mientras bajaba las escaleras, Kevin estaba en la sala, absorto de nuevo en su teléfono. «Salgo», le informé con voz tranquila. Apenas levantó la vista, gruñendo con desdén. «Claro, papá». Su indiferencia, antes una fuente de dolor, ahora parecía un escudo que protegía mis verdaderas intenciones. Él seguía ajeno a todo, y por ahora, eso me convenía a la perfección. Decidí tomar el autobús al centro. No era cuestión del precio. Era moverme por la ciudad sin llamar la atención, sin coche que rastrearan, sin preguntas sobre mi destino. Solo un hombre común en un autobús común, integrándose en la vida urbana, cargando con el peso de sus planes ocultos. La oficina de Elias Vance era discreta y profesional, con amplios ventanales con vistas a la ciudad. Vance era exactamente como lo había imaginado. Un hombre de semblante tranquilo, mirada penetrante y un aire de discreta competencia. Tras las presentaciones, extendí mis documentos sobre su pulida mesa. El cheque de caja original de $340,000 estaba encima, un símbolo contundente de mi primer acto de generosidad. Debajo, los documentos de cierre y la transferencia de la escritura, que mostraban claramente el nombre de Kevin como único titular. Vance recogió el cheque con una mirada minuciosa. «¿Esto es de tu cuenta personal, Arthur?», preguntó con voz tranquila y metódica. «Sí», confirmé. «Mis ahorros de toda la vida, en aquel momento». Asintió, anotando. «Y el título está solo a nombre de Kevin. No hay copropiedad». «Así es», expliqué, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Puse el título a nombre de Kevin para ayudarlo a establecer crédito, a acumular patrimonio. Fue un regalo, una forma de darle un buen comienzo, una base para su futuro. Creía que estaba siendo un buen padre». Las palabras, aunque ciertas, me resultaron amargas. La ironía de usar base en este contexto no se me escapó. Vance entonces centró su atención en la gruesa pila de recibos de reparación. Los hojeó, frunciendo ligeramente el ceño al revisar fechas e importes. Cambio de techo en 2015, sistema de climatización en 2018, remodelación de la cocina en 2020. ¿Todo pagado por ti, Arthur? Hasta el último, afirmé. Todas las reparaciones importantes, todas las mejoras, las cubrí yo. En cierto modo, también lo consideraba mi hogar. Nunca imaginé que llegaría a esto. Se reclinó en su silla, con expresión pensativa. Este es un caso sólido de fideicomiso constructivo, Arthur. Tienes pruebas claras de pago, una intención documentada y un patrón de contribuciones financieras continuas. Además, su repentino cambio de comportamiento, sus exigencias de alquiler después de 15 años, eso es contundente. Demuestra un abuso de la confianza inicial. Hizo una pausa, golpeando ligeramente el escritorio con el bolígrafo. Calculo que tus posibilidades son de 60-40.
tal vez incluso de 65-35 a tu favor, basándome en lo que has presentado. Una oleada de alivio me invadió. Una frágil esperanza floreció en mi pecho. ¿Qué sigue?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Presentamos una solicitud ante el tribunal para un fideicomiso constructivo, explicó Vance. El tribunal revisará las pruebas y, si está de acuerdo, declarará que Kevin tiene la propiedad en fideicomiso en su nombre, lo que significa que usted es el beneficiario final. Esto podría dar lugar a diversas consecuencias, como la venta de la propiedad o la transferencia forzosa de la titularidad a su favor, según nuestros argumentos. A continuación, explicó las implicaciones financieras. Mi anticipo para este tipo de acción es de $8.000. El costo total, dependiendo de la firmeza con la que la impugnen, podría oscilar entre $15.000 y $20.000. Sin dudarlo, saqué mi chequera de mi nueva cuenta bancaria. Extendí un cheque por $8.000. El papel nítido era un paso tangible hacia la justicia. Este dinero, cuidadosamente protegido en mi nueva cuenta, ahora estaba cumpliendo su propósito final. Vance aceptó el cheque con un firme asentimiento. Redactaré la petición esta semana. Deberíamos poder presentarla ante el tribunal a principios de la semana que viene. Una vez presentada, Kevin y Brenda recibirán la documentación en 48 horas. La idea de recibir esos documentos, de que su confianza en sí mismos se desmoronara, les produjo una triste satisfacción. Regresé a casa, sintiéndome más ligero el viaje en autobús, con la carga de la injusticia momentáneamente aliviada. Entré en una casa aparentemente normal, pero el ambiente se sentía cargado, como al borde de una tormenta. Más tarde esa noche, la tormenta se arremolinó. Brenda, con Kevin presente de nuevo en silencio, anunció: «Arthur, Kevin y yo hemos revisado las finanzas de nuevo. Con la situación actual del mercado, vamos a tener que aumentarte el alquiler. A partir del 1 de mayo, será de $1.500 al mes». Hizo una pausa, con un brillo en los ojos. «Y planeamos aumentarlo a $2.000 el año que viene. ¿Sabes?», añadió, con una sonrisa condescendiente en los labios, «no te irás a ninguna parte, ¿verdad?». Su confianza, su absoluta certeza de que estaba en una trampa, era asombrosa. Me veían como una fuente de ingresos garantizada, un recurso permanente para explotar. Simplemente asentí, guardando el nuevo contrato de alquiler en el bolsillo. En mi cuaderno escribí: lunes 3 de abril. Brenda anuncia aumento de alquiler a $1.500 a partir del 1 de mayo. Planean aumentar a $2.000 el próximo año. Declaración explícita. No te irás a ninguna parte, ¿verdad? Patrón establecido. Exigencias incrementales. Confianza en aumento. Explotación a largo plazo planeada. Cada palabra, un testimonio de su arrogancia. Cada palabra, un clavo en el ataúd de su engaño. El marco legal de mi caso parecía sólido, mis pruebas documentadas irrebatibles, pero sabía que las mejores estrategias legales suelen beneficiarse de la presencia de testigos que corroboran la información. Alguien que había visto, observado y podía corroborar mi relación con la casa. Pensé de inmediato en Eleanor Davis, mi vecina. Había vivido 2 casas más allá durante tanto tiempo como yo, y antes de eso, conocía a los anteriores dueños. Era una observadora atenta, una figura discreta en el vecindario y siempre dispuesta a charlar por encima de la cerca. Fui a su casa una tarde soleada, con la esperanza de encontrarla en su jardín. Estaba allí, cuidando sus rosas, con las manos espolvoreadas de tierra. Tras una agradable conversación sobre el inusualmente cálido clima primaveral, abordé el tema, relatando cuidadosamente los acontecimientos recientes. Eleanor escuchó, y su rostro, habitualmente alegre, se fue desenvolviendo poco a poco. «Arthur, estoy absolutamente consternada», dijo finalmente, negando con la cabeza. «Recuerdo con total claridad cuando compraste esta casa. Estabas tan orgulloso. Me dijiste que la habías pagado al contado, sin hipoteca, solo un regalo para Kevin. Siempre la trataste como si fuera tuya, arreglándola todo, poniendo ese patio nuevo. Y Kevin y Brenda siempre se portaron muy agradecidos». Su mirada se cruzó con la mía, rebosante de genuina compasión. «Por supuesto, les diré exactamente lo que recuerdo. Es un escándalo». Sin más insistencia, entró y regresó con bolígrafo y papel. Escribió una declaración detallada, relatando sus observaciones con una memoria clara y precisa.
La firmó con un gesto elegante y me miró. «Solo dime cuándo y dónde, Arthur. Estoy lista para testificar». Su disposición reforzó mi determinación, consolidando otra capa de verdad en mi afirmación. Mi siguiente paso fue obtener una tasación oficial de la propiedad. Necesitaba saber el valor de mercado actual de la casa, información crucial para cualquier posible acuerdo legal o venta. Contacté con Simon Reed, un tasador local con buena reputación. Le expliqué que necesitaba una tasación discreta, idealmente cuando Kevin y Brenda estuvieran en el trabajo. Aceptó y la programó para la mañana siguiente. La tasación se realizó sin contratiempos, y Simon examinó meticulosamente cada aspecto de la casa. Unos días después, recibí su informe por correo electrónico. Sentí un vuelco al abrir el PDF. La casa, ubicada en 2847 Maple Street, estaba valorada en $520,000, una revalorización de $180,000 desde mi compra inicial de $330,000. No era solo una casa, era un activo importante, que intentaban explotar para mi exigua pensión. Inmediatamente envié el informe de tasación a Elias Vance, otra prueba sólida que se sumó a mi creciente expediente. Pero mi investigación no terminó ahí. Todavía me atormentaban las constantes referencias de Kevin y Brenda a su hipoteca, su supuesta dificultad para afrontar los pagos. Nunca me había parecido del todo cierto, sobre todo después de encontrar mi cheque de caja original. Esa noche, investigué más a fondo los registros de propiedad del condado, esta vez centrándome en las cargas actuales. Mi búsqueda inicial, años atrás, había mostrado que la propiedad no tenía hipoteca al momento de la compra porque, por supuesto, había pagado en efectivo. Pero mientras navegaba por el portal en línea, revisando la documentación oficial, descubrí algo nuevo, algo escalofriante, una línea de crédito con garantía hipotecaria, abierta en marzo de 2024, el mes pasado, por $80,000, y el prestatario, Kevin. Se me cortó la respiración. ¿Una línea de crédito con garantía hipotecaria? ¿Por qué necesitarían una suma tan grande tan de repente? Mis dedos recorrieron el teclado, buscando más. Y entonces lo vi, enterrado entre los registros, un aviso de incumplimiento. Contra Kevin, por $7,200. 3 pagos atrasados. De la línea de crédito con garantía hipotecaria. Todo encajó con una claridad aterradora. Marzo de 2024, el mismo mes en que anuncié mi jubilación. El mismo mes en que se revelaron los detalles de mi pensión. El mismo mes en que empezaron a exigirme el alquiler. Y la mensualidad de la línea de crédito hipotecario, HELOC, la asombrosa cifra de $2,400. Exactamente, con precisión, al dólar, la cantidad de mi pensión mensual. No solo eran codiciosos, no solo intentaban sacarme dinero extra, estaban desesperados, ahogándose, y trataban de usarme como salvavidas. Ya habían utilizado los $80,000 de la línea de crédito con garantía hipotecaria, HELOC. El dinero claramente se había esfumado, y ya estaban en mora. Mi pensión no era solo un extra para ellos, era su única esperanza de evitar la ruina financiera, una ruina que ellos mismos se habían buscado, quizás usando la casa, mi regalo, como garantía para su deuda no declarada. Una rabia fría, más intensa que cualquier otra que hubiera sentido antes, se apoderó de mis entrañas. Ya no se trataba solo de una disputa de propiedad. Se trataba de su engaño, su profunda imprudencia y su disposición a explotar a su propio padre para encubrir sus errores. Redacté un correo electrónico urgente para Elias Vance, con los dedos sobre el teclado, cada palabra precisa, transmitiendo la gravedad de mi descubrimiento. Adjunté el informe de tasación, las impresiones de los detalles de la línea de crédito hipotecario y, lo más incriminatorio, la notificación de incumplimiento. Más tarde esa noche, mientras me dirigía a mi habitación, Kevin me detuvo. Su rostro reflejaba una nueva preocupación, con un destello de sospecha en la mirada. «Papá», preguntó, con la voz más suave de lo habitual, «¿estuvo alguien aquí ayer? ¿Un tasador?» Sostuve su mirada, con una expresión tranquila que no delataba la vorágine interior. «Sí, Kevin», respondí con serenidad. «Un tasador estuvo aquí, para mis registros». Pasé junto a él, dejándolo sumido en su creciente ansiedad. De vuelta en mi habitación, pulsé enviar el correo electrónico a Vance. Sabía con absoluta certeza que los 4 archivos adjuntos,
la tasación, los detalles de la línea de crédito con garantía hipotecaria, el aviso de impago y la cruda realidad del pago mensual de $2.400 que coincidía con mi pensión, transformaron este caso de una disputa inmobiliaria en una catástrofe financiera total. Y era su catástrofe, no la mía. El teléfono sonó antes de las 8 de la mañana siguiente. Era Elias Vance, con la voz más aguda de lo habitual, con un matiz de excitación contenida. «Arthur, acabo de ver tu correo electrónico», dijo, omitiendo las bromas. «La línea de crédito con garantía hipotecaria, el aviso de impago, esto lo cambia todo. Ya no se trata solo de una disputa inmobiliaria. Es un claro motivo económico para sus acciones. Esta prueba refuerza considerablemente tu reclamación». «Pensé que sí», respondí, mientras una sombría satisfacción se instalaba en mi pecho. «Presentaré la petición hoy», continuó Vance con tono decidido. «Kevin y Brenda deberían ser notificados en las próximas 48 horas». Luego bajó un poco la voz, con un toque de cautela. «Arthur, necesito que estés alerta. La gente desesperada toma malas decisiones. Mantente alerta». Su advertencia resonó profundamente. Sabía que Kevin y Brenda ya estaban desesperados. Su situación financiera era una bomba de relojería. Durante los 2 días siguientes, mantuve un perfil bajo, limitando mis interacciones con Kevin y Brenda a gestos educados y breves intercambios inevitables. Sin embargo, sus miradas no eran tan neutrales. Se habían vuelto más frías, más agudas, llenas de sospecha y resentimiento. Las anoté todas en mi cuaderno de espiral, documentando su creciente hostilidad. El jueves por la tarde, llegó el momento. Estaba en mi habitación cuando oí el timbre, seguido de un murmullo de voces. Unos minutos después, Kevin apareció en mi puerta, sin llamar, simplemente allí de pie, agarrando un grueso fajo de papeles. Estaba pálido, con los ojos abiertos, una mezcla de sorpresa e ira. Antes de que pudiera hablar, Brenda lo empujó al pasar, con el rostro convertido en una máscara de furiosa indignación. «¿Nos demandaron?», gritó, y su voz resonó en el pasillo, sin su habitual compostura. Blandió un documento, una copia de la petición, y su dedo rozó la letra en negrita. La miré a los ojos, con la mía tranquila y firme. «Presenté una solicitud de fideicomiso constructivo, Brenda», confirmé con voz serena. «Sí». Kevin, finalmente recuperando la voz, balbuceó. «No puedes hacer esto, papá. La casa está a mi nombre. Esto es ilegal». Parecía genuinamente desconcertado, como si el propio sistema legal lo hubiera traicionado. «Tu abogado puede explicarte el proceso, Kevin», le aconsejé, con un tono desprovisto de emoción. Sabía que esa sería su reacción inicial, un aferramiento desesperado al título legal, sin comprender sus verdaderas implicaciones. Esa noche, la tensión en casa era sofocante. Después de cenar, Kevin y Brenda hicieron un esfuerzo conjunto para acorralarme en la cocina. Brenda empezó, con la voz ahora tensa y controlada, a decir: «Arthur, somos familia. Podemos resolver esto. Todo esto es solo un malentendido». Kevin asintió vigorosamente a su lado, intentando aparentar razón. Me apoyé en el mostrador, con los brazos cruzados y una expresión inflexible. «Reclamo una propiedad que compré, Brenda. Propiedad que le regalé a Kevin con un claro acuerdo. Un acuerdo que ambos han violado. La relación, me temo, ahora mismo es secundaria a la ley». El rostro de Kevin se sonrojó. «¡Pues lárgate!», rugió, desvaneciendo su apariencia de civilidad. «Si no es familia, lárgate. Váyanse esta noche». «Kevin», respondí con voz firme, «la ley de Oregón exige un preaviso de 30 días para el desalojo, incluso para un inquilino». La realidad legal, expresada con calma, pareció apaciguar parte de su furia. Brenda, la más calculadora de las dos, puso una mano sobre el brazo de Kevin para contenerlo. Sin embargo, sus ojos ardían con una furia fría. «Esto no ha terminado, Arthur», susurró, en voz baja y amenazante. «No», respondí, arqueando levemente la ceja. «Apenas empieza». Más tarde, desde mi habitación, escuché su discusión abajo, sus voces apagadas pero nítidas. Brenda le gritaba a Kevin: «Te dije que no confiaras en él. ¿Cómo pudiste dejar que hiciera esto?». Y Kevin, en una rara muestra de autodefensa, respondía: «¿Cómo iba a saberlo? Nunca me mostró esos documentos.
Pensé que todo era normal. Su base de engaño se estaba desmoronando, y se culpaban mutuamente por las grietas. 3 días después, me alojaba en un modesto motel al otro lado de la ciudad, tras haber decidido que lo mejor era alejarme de la hostilidad inmediata de la casa. Vance me había advertido que esperara una reacción, y no quería que me pillara desprevenido. Estaba sentado en el borde de la cama cuando un notificador, uno diferente esta vez, llamó a mi puerta. Me entregó un sobre grueso, cuyo contenido era inquietantemente pesado. Dentro, encontré la contrademanda de Kevin y Brenda. Recorrí los documentos con la vista, y me detuve en la demanda. $45.000 en alquileres impagos de los últimos 15 años. Mi labio se curvó en una sonrisa cínica. Intentaban reescribir la historia, cobrarme retroactivamente por un regalo. Pero lo que realmente me asombró fue la declaración jurada adjunta. Era del hermano de Brenda, Stephen Davis, un hombre al que apenas conocía. En ella, afirmaba falsamente haber visto a Kevin pagando todos los gastos del hogar, incluida la casa, durante los 15 años. Era una mentira descarada, un acto de perjurio desesperado. Llamé inmediatamente a Elias Vance. Casi podía oír la sonrisa en su voz mientras le describía la contrademanda y la declaración jurada de Stephen Davis. Arthur, dijo con una risa sincera y cordial, estas son excelentes noticias. ¿Una contrademanda frívola y un descarado perjurio del hermano de Brenda? Nos acaban de dar otra arma. Esto refuerza enormemente tu caso. Están exponiendo su desesperación y su disposición a mentir bajo juramento. Pediremos la desestimación inmediata. Esto, amigo mío, es un regalo. Sus palabras, que reflejaban mi opinión original sobre la casa, eran una dulce ironía. El juego se estaba intensificando y estaban haciendo todos los movimientos equivocados. El juzgado del condado de Multnomah bullía con la silenciosa intensidad de un proceso judicial. Me senté junto a Elias Vance, sintiéndome extrañamente distante, pero concentrado. Vestía un traje nuevo, aunque un poco desconocido. Mi ropa seguía guardada bajo llave en mi habitación del 2847 de la calle Maple, un punto que Vance tenía intención de abordar de inmediato. Se inclinó hacia adelante, con un murmullo bajo. Primero, abordaremos la moción de cierre patronal de emergencia. Te permitiremos volver a entrar, o al menos recuperar tus pertenencias. Luego, pasaremos a la audiencia preliminar sobre el caso principal de fideicomiso constructivo. Tenemos mucha fuerza, Arthur. Céntrate en los hechos. Al otro lado de la sala, Kevin y Brenda estaban sentados con su abogado, muy juntos. Sus rostros estaban demacrados. Su habitual aire de confianza en sí mismos había sido reemplazado por una visible ansiedad. Evitaban mi mirada, sus ojos recorriendo nerviosamente la sala. En la galería, un rostro familiar ofreció un silencioso asentimiento de apoyo. Eleanor Davis, fiel a su palabra. La jueza, una mujer severa de mirada penetrante, dictó sentencia. La moción de cierre patronal de emergencia fue la primera. Vance se levantó, presentando sus pruebas concisamente. Fotografías de la puerta cerrada de mi habitación, la grabación de audio de Kevin gritando furioso, «Entonces vete, vete esta noche», y los recibos del motel que demostraban mi desplazamiento forzoso. Expuso la clara violación de la ley de inquilinos de Oregón. Su abogado defensor, un hombre joven que intentaba proyectar confianza, balbuceó una defensa. Intentó presentarlo como una disputa familiar, un desafortunado malentendido. Pero la jueza no se dejó intimidar. Su mirada era directa, su voz firme. «Señores Peterson», se dirigió a ellos, «un cierre patronal sin previo aviso es ilegal, independientemente de los lazos familiares. Este tribunal no tolera tales acciones». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. «Les ordeno que permitan al señor Peterson acceder a sus pertenencias en un plazo de 24 horas. Además, cubrirán los gastos de su alojamiento temporal hasta que se resuelva este asunto». Una pequeña alegría interior estalló en mí, la primera victoria. A continuación, pasamos a la audiencia preliminar sobre la demanda de fideicomiso constructivo. Vance fue una fuerza de la naturaleza, exponiendo mi caso con precisión y pruebas irrefutables. Presentó el cheque de caja de $340.000, la base de mi demanda. Luego presentó los 15 años de recibos de mantenimiento meticulosamente documentados, del techo,
el sistema de climatización y la remodelación de la cocina, todos pagados por mí. Cada papel fue un clavo en su ataúd. Luego, Vance presentó la declaración notariada de Eleanor Davis. Se leyó en voz alta. Su relato claro e inquebrantable sobre mi compra de la casa, mi trato como si fuera mío, y mis continuas contribuciones financieras, resonó en la silenciosa sala. Fue una corroboración contundente e independiente. El abogado defensor, visiblemente indeciso, intentó argumentar que la casa era un regalo de padre a hijo, pero Vance estaba listo. Replicó, citando la ley de Oregón, que presupone que cuando una persona paga por una propiedad, pero el título se pone a nombre de otra, quien paga conserva la titularidad efectiva a menos que exista una intención clara y documentada de hacer un regalo incondicional. Mi nota manuscrita, para el futuro de Kevin, era sin duda un regalo, pero no uno que pudiera usarse como arma en mi contra. La jueza intervino con voz cargada de escepticismo. Abogado, si se trata de una donación incondicional, ¿cómo explica las posteriores exigencias de alquiler y las crecientes exigencias de servicios adicionales? Su mirada recorrió a Kevin y Brenda, quienes se estremecieron visiblemente. La inconsistencia era evidente. Luego vino el testimonio de Kevin. Bajo el contrainterrogatorio de Vance, se vio acorralado. Señor Peterson, insistió Vance, ¿contribuyó usted directamente al precio de compra del número 2847 de Maple Street? Kevin dudó, mirando a Brenda y luego a sus manos. No directamente, no. ¿Pagó usted los impuestos sobre la propiedad durante los últimos 15 años? No. ¿Pagó usted las reparaciones y renovaciones importantes de la propiedad durante ese tiempo? No. Cada no era una desintegración de su realidad inventada. La verdad, por fin, comenzaba a salir a la luz bajo juramento. La jueza escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente. Tras un breve receso, regresó con su fallo para la audiencia preliminar. Este es un asunto complejo, declaró, que implica importantes reclamaciones financieras y relatos contradictorios. Dadas las pruebas presentadas, en particular el pago sustancial realizado por el señor Arthur Peterson y el posterior cambio de circunstancias, considero que se justifica una mayor investigación. Luego, ordenó a un perito forense designado por el tribunal que examinara todos los registros financieros, verificara la autenticidad de todos los documentos y rastreara el flujo de fondos relacionado con la propiedad y la línea de crédito hipotecario, AGLOC. Este proceso, declaró, tardaría aproximadamente 4 semanas. Programó la siguiente audiencia completa para el 23 de junio, enfatizando la gravedad y complejidad de la demanda de fideicomiso constructivo. La justicia, aunque lenta, estaba avanzando sin duda. Afuera del juzgado, la escena en el estacionamiento contrastaba marcadamente con la serena dignidad de la sala. Kevin y Brenda discutían acaloradamente con su abogado. Sus voces, aunque apagadas, transmitían destellos de culpa, miedo y acusaciones. Su frente unido se resquebrajaba, se desmoronaba bajo la presión del escrutinio legal. 2 semanas después, sonó el teléfono. Era Elias Vance, con una voz inesperada. «Arthur», empezó. «Kevin acaba de poner la casa a la venta. Me dio un vuelco el corazón. Pide $480,000. Eso es $40,000 menos del valor de tasación que recibimos». La desesperación era palpable. No solo reaccionaban a la demanda, intentaban liquidar el activo, quizás para escapar de su creciente deuda y del juicio inminente. El juego se aceleraba, y sus movimientos se volvían cada vez más imprudentes. La noticia de que Kevin había puesto la casa a la venta, sobre todo por debajo del valor de tasación, me provocó una punzada de urgencia. Casi corrí a la oficina de Elias Vance. Ya estaba al teléfono, con el rostro tenso. «Intentan deshacerse del inmueble antes de que intervenga el tribunal», explicó, colgando. «Una decisión desesperada, como siempre. Pero estamos preparados». Inmediatamente comenzó a redactar una orden judicial de emergencia para detener la venta. Sus dedos volaban sobre el teclado, palabras de jerga legal aparecían rápidamente en la pantalla. Era una carrera contrarreloj. Presentamos la moción minutos antes de que la secretaría cerrara, pagando una considerable tasa de presentación de $350. El destino de la casa ahora estaba en manos del juez de la noche a la mañana. El juez,
reconociendo la gravedad de la situación y la posibilidad de daños irreversibles, revisó nuestra moción. A la mañana siguiente, se programó una audiencia de emergencia para las 10 m. La sala estaba abarrotada y el aire vibraba de anticipación. Kevin y Brenda estaban allí, con un aspecto aún más tenso que antes. Su abogado parecía agobiado. Vance llamó al agente inmobiliario que había anunciado la propiedad. Al ser interrogado, el agente, visiblemente incómodo, confirmó que Kevin y Brenda, efectivamente, no habían revelado el litigio pendiente sobre la propiedad. El ceño del juez se acentuó. «Esto es inaceptable», declaró la jueza con voz cortante. Proceder a la venta en estas circunstancias invalidaría todo el caso, causando un daño irreparable al señor Peterson y socavando la integridad de este procedimiento. No lo dudó. Inmediatamente prohibió la venta de la propiedad. Se presentó la orden judicial, creando una sombra sobre el título oficial, lo que significa que ningún comprador legítimo tocaría la propiedad. La propiedad de Kevin fue retirada del mercado ese mismo día. Su intento de fugarse había sido frustrado. Una semana después, las grietas en la fachada de Kevin y Brenda se agrandaron hasta convertirse en abismos. Un aviso formal de ejecución hipotecaria por la línea de crédito con garantía hipotecaria, AGLOC, de $80,000, llegó a nombre de Kevin. Llevaban 5 meses de atraso en los pagos, con $2,000 atrasados. Su desesperación se estaba haciendo pública. Las señales de su colapso financiero se hicieron cada vez más evidentes. Observé en silencio cómo el brillante BMW de Kevin, del que tanto había presumido, era embargado de la entrada. Brenda, que antes hacía alarde de baratijas caras, empezó a vender joyas por Internet. Su otrora vibrante personalidad se apagaba con cada transacción. Sus bolsas de la compra, antes llenas de productos gourmet, ahora contenían solo las marcas de descuento más baratas. Su mundo meticulosamente construido se derrumbaba. Entonces, llegó el informe del forense. 47 páginas de verdad irrefutable. Elias Vance me llamó con la voz llena de satisfacción. «Arthur», anunció, «el informe es concluyente. Afirma, sin ambajes, que aportaste el 100% de los fondos para la compra de la propiedad y todos los gastos de mantenimiento posteriores. Cada dólar, cada recibo verificado. Y aún había más». El informe también desacreditó por completo la declaración jurada falsa de Stephen Davis. El equipo forense había contrastado las supuestas fechas en las que presenció los pagos de Kevin con los registros de tarjetas de crédito y teléfonos celulares, demostrando de forma concluyente que se encontraba en Salem, a cientos de kilómetros de distancia, en las fechas que afirmaba estar presente en la casa. El intento desesperado de Brenda por falsificar pruebas había fracasado estrepitosamente. En la segunda audiencia, la jueza entró en la sala con un fajo de papeles ante ella. No perdió tiempo. Leyendo su fallo preliminar, con voz clara y autoritaria declaró: «Con base en la abrumadora evidencia presentada, incluyendo el informe forense y el testimonio corroborado, el tribunal determina que Arthur Peterson ha establecido un fideicomiso constructivo. Es el propietario equitativo de la propiedad ubicada en 2847 Maple Street». Una exclamación de asombro recorrió la sala. Kevin, con el rostro desencajado por la incredulidad y la rabia, gritó: «¡Esto no es justo! ¡Esta es mi casa!». La jueza golpeó con fuerza el mazo. «Orden. Señor Peterson, absténgase de más arrebatos o será declarado culpable de desacato», continuó. «Además, por el desalojo ilegal y la angustia causada al señor Peterson, le concedo $12,000 en concepto de daños compensatorios». Luego programó una audiencia final dentro de 3 semanas para formalizar los detalles de la transferencia y emitir un decreto final. Al salir de la sala, Vance se volvió hacia el atónito abogado de Kevin y Brenda. «Abogados», aconsejó con tono firme pero con tono amable, «le recomiendo encarecidamente que considere llegar a un acuerdo. El futuro está a la vuelta de la esquina». 3 semanas después, se celebró la audiencia final. El ambiente estaba cargado de firmeza. La jueza emitió su fallo definitivo. La propiedad ubicada en el 2847 de la calle Maple estaba efectivamente en fideicomiso constructivo para Arthur Peterson. Kevin y Brenda tuvieron que elegir: firmar una escritura de renuncia de derechos transfiriendo la propiedad a Arthur
o pagarle 420,000 dólares, que incluía el precio de compra original, todos los costos de mantenimiento documentados, la indemnización por desalojo ilegal y los honorarios legales. Optaron por la primera opción. Aceptaron un acuerdo. Arthur adquiriría la propiedad inmediatamente. Pagaría los 80,000 restantes de la línea de crédito hipotecario, HELOC, para evitar la ejecución hipotecaria total, y Kevin y Brenda desalojarían la propiedad en 30 días. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Trasladé mis pertenencias de vuelta a casa, un discreto gesto de bienvenida. Liquidé la línea de crédito hipotecario, a HELOC, liquidando su desastrosa deuda. Se tramitó la transferencia de la escritura y por primera vez en 15 años vi mi nombre, Arthur Peterson, oficialmente en el título de propiedad. El día de la mudanza, Kevin se quedó parado torpemente en la entrada, cargando sus últimas pertenencias en una camioneta alquilada. Se acercó a mí, con los hombros hundidos. «Papá», murmuró, lo siento mucho. No sabía qué más hacer. Miré a mi hijo, con un destello del antiguo cariño despertándose en mí, seguido rápidamente por el frío recuerdo de su traición. «Kevin», dije en voz baja y firme, «tomaste tus decisiones. Ahora tienes que pagar por ellas». Se estremeció, luego simplemente asintió, con la mirada baja. Él y Brenda subieron a la camioneta y se fueron, fuera de mi entrada, fuera de mi vida, al menos por ahora. Recorrí la casa, mi casa. Por fin, reinaba el silencio. El silencio no era vacío. Estaba lleno de una sensación de paz, de justicia ganada con esfuerzo. Este hogar, una vez otorgado con generosidad, ahora se había ganado con pruebas y la ley. Ya no era un símbolo de traición, sino de propiedad silenciosa. Reflexioné sobre todo. Me di cuenta de que la justicia no siempre se trata de venganza. Se trata de restauración. Se habían ido. Yo estaba en casa. Eso era suficiente.